En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que los seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir al ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pareciera un evangelio muy breve, un pasaje muy corto, y que de él no pudiéramos sacar cantidad de provecho. Al contrario, enjundioso, comprimido, muy rico este pasaje del evangelio para todos nosotros que lo hemos leído, que lo hemos escuchado y que ahora nos disponemos a reflexionar. Empecemos con la figura de Juan el Bautista. Ya es el último momento de la intervención de Juan refiriéndose a Jesús. Posiblemente Juan ya había adoctrinado a sus discípulos sobre el que vendría detrás de él. Posiblemente Juan ya les habría dicho cualquier cantidad de bellezas en torno a la persona de Jesús de Nazaret. Por eso el evangelista solo consigna 3, 4 palabritas: este es el Cordero de Dios, y nada más. Se quedó mirándolo y con la mirada ya les indicó quién y a quién se refería él. Cuando estábamos pequeños, una mirada de papá o mamá bastaba para corregirnos. Ya no era necesaria la chancleta para darnos el chancletazo o la faja de cuero con la que nos daban algunas veces. Con una mirada nos indicaban está bien o está mal algo que estamos haciendo. Una mirada nos indicaba hacia dónde ir o de dónde venir. Igual con Juan. Se quedó mirando fijamente a Jesús, y en esa mirada y con esa mirada les indicó a los discípulos: este es el que yo les he comunicado, el que les he anunciado, el que hemos estado esperando, el que en nuestras reuniones, en nuestro círculo, hemos comentado, del que hemos hablado. Bastó esas palabras y bastó esa mirada para que los discípulos, 2 de ellos, se animaran a seguir a Jesús. Juan no les dijo en ningún momento: síganlo, acérquense a él,
conversen con él, pregúntenle. No, simplemente una invitación, casi diríamos solapada, silenciosa, implícita en esas palabras. Y aquellos dos discípulos se animaron a seguir a Jesús en silencio. No le gritaron: ¡Hey, maestro, deténgase! Queremos hablar con usted. No. Quizás con un poquito de temor iban siguiéndolo. El que es más pequeño sigue al más grande y procura no adelantársele para ir poniendo detrás de los pasos del grande, poniendo sus propios pasos. Así iban los dos discípulos en silencio. Y de pronto Jesús se detiene, como ha dicho el evangelista, se vuelve hacia ellos, los mira y les pregunta: ¿qué buscan? Una pregunta interesantísima que luego vamos a desmenuzar. Qué susto se habrán llevado los dos discípulos cuando Jesús se vuelve y les pregunta: ¿qué buscan? Como nos sucede a nosotros cuando nos ponemos a seguir a alguien y no sabemos cómo entrar en la conversación, cómo iniciar el diálogo, y el otro de pronto nos pregunta: ¿vos qué querés? ¿Qué buscas? Un poquito como altaneramente nos asusta. Jesús no usa altanería. Jesús usa palabras dulces, suaves. Me gustaría tener un tono rico, agradable, para repetir la pregunta: ¿qué buscan, muchachos? ¿Qué buscan ustedes dos que vienen detrás de mí? Y ellos, tomados de sorpresa, agarrados de sorpresa, dicen: Maestro, ¿dónde vives? Y de nuevo las palabras de Jesús: vengan y lo verán. Y siguió el camino. Y vieron al maestro. Pero aquí, qué bonito cómo ellos se animaron ya en la pregunta a decirle: maestro, rabí, ¿dónde vives? Curiosidad quizás, o un modo de comenzar el diálogo, o una manera de decirle: maestro, allá en tu casa o donde tú vives, ya podemos sentarnos más tranquilos, ya podemos conversar, ya nos podrás hablar. Hermosísima pregunta. ¿Dónde vives, maestro? Vengan y lo van a ver. Dice el evangelista Juan: ellos fueron a donde estaba Jesús. Quizás no tenía casa propia. En otro pasaje del evangelio el Señor dirá: las zorras tienen madrigueras, los pájaros tienen nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Posiblemente viviría en alguna casita o arrimado a algún apartamentito que le estarían prestando, alguna habitación. De todos modos, no era propiedad suya aquella casa o aquel sitio donde estaba. Jesús pobre, Jesús sin nada, Jesús en las manos del Padre, les dice a ellos: vengan y vean dónde estoy. Consigna el Evangelio la hora de aquel encuentro. Era ya como las 4 de la tarde, cuando el sol empezaba a declinar. Y estuvieron con él. ¿De qué hablaron? No dice el evangelista. ¿Cuánto tiempo hablaron? Tampoco dice el evangelista. Pero el fundamento, la riqueza del diálogo, la riqueza del encuentro sale por lo que va a suceder después, al día siguiente. Ellos estuvieron con el maestro engolosinados, entusiasmados, embebecidos, como absortos, escuchándolo. Hay otro pasaje adelante en el Evangelio de Juan que dice:
Jesús era amigo de Marta y María y de Lázaro en Betania. Y aquel pasaje cuando dice, María se sentó a los pies de Jesús para escucharlo, mientras Marta se ocupaba de los quehaceres de la casa. Así estaban aquellos dos discípulos, sentados a los pies del Maestro, escuchando todo lo que querrían saber de él. Quizás las preguntas que se hacían cuando Juan les iba hablando del Cordero de Dios, del Mesías, de Jesús de Nazaret. Y Jesús iría respondiendo, inflamándolos, animándolos. Me viene ahorita a la mente la conversación de aquellos dos discípulos camino de Emaús. ¿Cuánto tiempo se tomaron conversando? Dicen que de Jerusalén a Emaús hay una distancia como de 12 kilómetros, bastante larga. Y durante 12 kilómetros de ida estuvieron hablando y hablando y hablando de una y otra cosa. Tanto conversaron, tanto gozaron aquellos dos de Emaús, que su corazón ardía cuando les hablaba por el camino. Igual estarían estos discípulos que siguieron al Señor, como un volcán que empieza a crecer, el magma, todo el fuego interno va queriendo hacer erupción, así irían creciendo aquellos dos en gozo, en alegría, escuchando al que hace un rato le habían llamado Rabí, maestro. Se entusiasmaron, se quedaron con él, lo escucharon, se llenaron del fuego, del amor que Jesús les inspiraba. Quizás no el complemento total, quizás no se llenaron totalmente, pero sí ya atisbaron, vieron lo que ese maestro les iba a dar desde ese momento. San Juan en su evangelio dice, al día siguiente, Andrés, que era uno de los dos que habían seguido a Jesús, se fue a su casa y al primero que encontró fue a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Y se lo dijo con entusiasmo, con valor, con gozo. Es decir, hace rato estamos en búsqueda, Simón, del Mesías, y te cuento que ese Jesús de Nazaret al que seguimos ayer, ese es el Mesías. Y lo agarró de la mano. Vente, Simón, para que te cerciores, para que de verdad sientas el gozo que yo siento, el fuego que yo siento, para que Él también te penetre, te inflame, te llene de alegría. Y se lo llevó. No dice que Pedro se fue por su propio pie. ¿Qué tirón le habrá dado a Andrés? ¿Qué jalón de mano? Vámonos. Y se lo llevó. Allí, cuando llegó, lo mira Jesús. Dice Juan, Jesús, fijando en él la mirada, penetrándolo profundamente con esa mirada de Jesús, amándolo desde su mirada, le dice, tú eres Simón, pero desde ahora te llamarás Kefas, que significa roca, piedra, Pedro, te doy este nombre, eres una nueva criatura junto a mí, empiezas un nuevo camino, todo esto último lo he puesto yo. Solamente Jesús le dijo, tú eres Pedro, tú eres nada más el que te llamarás Kefas. Qué interesante este evangelio, queridos amigos, hermanos y hermanas. Qué bonito las miradas. Juan, que mira al Cordero de Dios, con su mirada les indica. Ellos que lo miran a Jesús y lo siguen. Jesús que se vuelve y los mira a los dos. Y ahora Jesús mirando a Pedro, directamente a los ojos,
al corazón, al sentimiento, a las interrogantes de Pedro. Ahí está Jesús diciéndole, no le dice, me has buscado, no me has buscado, ¿qué te preguntas, qué quieres? No, como si lo conociera desde antiguo. O quizás Andrés le habrá dicho, ¿sabes, maestro? Yo tengo un hermanillo que se llama Simón. ¿Cómo me gustaría que hablaras con Simón? Porque ese bandido hace días tiene preguntas, quiere saber, está preocupado. ¿Cómo me encantaría, maestro? Quizás le dijo Jesús, tráetelo, ya hablaremos. De tal manera que Jesús lo conoce. Tú eres Simón, te llamarás Kefas, piedra, y le da un inicio de su misión. Un inicio, cuando alguien le pone un nombre a una persona, le está dando un nuevo sentido a su vida, le está indicando un camino que va a seguir. Y ahí está Simón. Ya no dice nada el Evangelio. ¿Qué le respondió Pedro? Si se alegró, no se alegró, si se frotó las manos, si se entusiasmó. Simplemente allí termina el Evangelio de este domingo. Y allí entramos todos nosotros, animados por Juan, a seguir a Jesús. Bendito sea Dios que siempre en nuestro camino se ha atravesado o hemos encontrado a un Juan Bautista que nos ha indicado, este es Jesús de Nazaret, este es el Cordero de Dios, síguelo. Y ojalá, quiera Dios, que nosotros tengamos o hayamos tenido el valor de Andrés y del otro discípulo de seguirle a Jesús, de no achantarnos, de no quedarnos sentados, parqueados, que nos digan, este es Jesús, este es el que te da vida, que te da aliento, que te da ánimo, seguirlo, no cruzarnos de brazos desanimados. ¿Y a mí qué? ¿Para qué tengo yo que seguirlo? No, no. Andrés y el otro discípulo se pusieron detrás a seguirlo. No les importó qué le fuera a decir aquel maestro nuevo. Y sin embargo, allí siguieron con el ánimo de Andrés, con el ánimo del otro discípulo. Nosotros todos tenemos que seguir a Jesús. Él sabrá qué nos va a decir y qué nos va a dar. Cuánto ánimo, cuánta fortaleza, cuánto entusiasmo, cuánta vida en la casa de Él. Y algo muy lindo que tienen que haber encontrado Andrés y el otro discípulo, la sencillez, la humildad en la habitación del Maestro. Seguramente tendría apenas lo necesario para vivir. Nada de aparatos, nada de cosas sobrantes, nada de obstáculos. Él era a quien los hombres necesitaban. No necesitaba muchos tecnicismos, ni muchas bibliotecas, ni muchos dijeron los otros. No, Él se dio por entero y ahí lo encontraron. Es interesante pensar en las vocaciones religiosas, misioneras, sacerdotales. ¿Cuántos jóvenes, jovencitas, cuántos hombres y mujeres van buscando a Jesús? Y como Andrés le preguntan, Maestro, ¿dónde vives? Y a veces esos jóvenes van y conocen la casa del sacerdote o la casa de las religiosas y se escandalizan por la grandeza, por la magnitud, por el edificio, por tantas cositas bellas que tiene. Decía un sacerdote, a veces son tan bellas y tan nobles las casas de algunos de nosotros que da miedo estornudar para que no se caiga una figurilla de porcelana que tienen ahí puesta de adorno. Así, a veces las figurillas de porcelana, a veces las campanitas de plata, a veces las coleccioncitas que tenemos en nuestras casas curales o en nuestros apartamentos, apartan, marginan
echan atrás vocaciones que si hubieran encontrado una habitación ordenada, sencilla, dispuesta a la acogida, quizás tendríamos más y más sacerdotes, más y más religiosas, más religiosos. De tal manera que aprendamos la lección de esa habitación del Señor y como Andrés, hagámonos misioneros. Salió de allí y fue a anunciar a Jesús. No se lo guardó, se lo llevó con él para dárselo a Simón, para dárselo a otros más, para comunicar, hemos encontrado al Mesías. También nosotros, cuando encontremos la alegría de Cristo Jesús en nuestras vidas, anunciémoslo, comuniquémoslo, llevémoslo con valentía, con entusiasmo. Tenemos un nuevo nombre, nos llamamos cristianos, y como cristianos enseñarle al mundo quién es Cristo Jesús, qué hemos recibido de Él, qué esperamos de Él, dónde lo encontraremos y a dónde lo pueden encontrar otros hermanos y hermanas. Me sale saliva, me da gusto, siento en la garganta un deseo de seguir hablando más de este tema, pero dejemos un poquito para otro día. Quizás otro día entremos en una meditación contemplativa, estilo monástico, estilo más de vida religiosa, de contemplación al Señor. Hoy hemos recibido la respuesta. El Maestro vive junto a nosotros, está en nuestra orilla y dispuesto a hablarnos, a llenarnos de gozo y a enviarnos, y que nosotros vayamos a jalar, a tomar de la mano, a invitar a otros, vengan conmigo, porque he encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret. Termino esta reflexioncita con la oración linda que trae para este domingo segundo del tiempo ordinario la liturgia. Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga y nos acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.